aquí estoy. Tú conoces mi corazón y sabes, Señor, que no digo estas cosas por dármela de humilde, sino que es verdad, te necesito a ti. Necesito que tú me guíes y me ayude a transmitir esto que está aquí en ebullición en mi corazón, porque quiero dar a luz a este hijo. Quiero hablar de lo que tú me has dicho que hable, Señor. Y tú sabes todas las cosas y sabes la necesidad que tenemos todos, yo también. Por eso te pido, Señor, que seas conmigo. En el nombre de Jesús, dale aplauso a nuestro Dios. Aleluya, aleluya. Y quiero que vayamos a Filipenses capítulo 2, versículo 14 hasta el 16. Filipenses 2, versos 14 hasta el 16. Y dice así la palabra de Dios. Dice el apóstol a los filipenses: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Propósito, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. Oigan, en medio de una generación maligna y perversa. Wow. En medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces añade: asidos de la palabra de vida. Aleluya. Y ese es mi tema. La última parte: asidos de la palabra de vida. Y así le he titulado a este mensaje: asidos de la palabra de vida. Me llamó la atención aquí el apóstol, que le está dando es un mandato, un imperativo a los filipenses. Y esa misma palabra es vigente para nosotros hoy. Yo me imagino el apóstol ahora en este tiempo diciendo, oye, él decía que estaban en medio de una generación maligna y perversa. Y estamos hablando 1962 años atrás. Porque él escribió esto en el año 62, 63, después de Cristo. Y estamos en el 2026 ya. 1963 años después. ¿Y cómo se imaginan ustedes que está esta generación ahora? Oye, yo creo que nosotros hemos sobrepasado todos los límites. Hemos excedido a toda la maldad. Ni los tiempos de Noé, ni Sodoma y Gomorra. No hay comparación para expresar la magnitud de lo que la maldad en este tiempo está. Y por eso, hace mucho que este mensaje estaba conmigo. El Señor me despertó esto de que nosotros, porque este mensaje no fue para la gente de afuera. Fue para la iglesia, para lo de adentro. Y por eso es para nosotros hoy también. Porque el apóstol está diciendo que ellos podían ser luminares en medio de esa generación maligna y perversa. Pero ¿de qué manera? Asidos de la palabra de vida. Y en verdad que me llamó la atención eso, palabra, porque casi yo creo que no se menciona mucho en otras ocasiones palabra de vida. Lo puede decir de otra manera, pero así mismo palabras de vida. Estuve buscando y no encontré. Puede ser que esté, no sé. Pero me llamó la atención eso, que él dice que asirnos de la palabra de vida. Entonces, yo quiero que vayamos, este mensaje es un poco largo, ojalá que el Señor me dé el tiempo para hoy, si no lo resumo, pero bueno. Vayamos al origen, porque yo estoy hablando, mi tema es palabra de vida, asirnos de la palabra de vida. Entonces, vamos al Génesis. Vamos al Génesis, porque es la primera vez que Dios habla. La primera vez que Dios habla es en el Génesis. Ponme ahí Génesis 1:1. Génesis 1:1 para comenzar. Yo quiero llegar al 1:3, pero bueno, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, el número 3, ahí yo quería llegar. Y dijo Dios, ¿qué está pasando ahí? Dios está hablando. Habló Dios. Primera vez que Dios habla en la Biblia. Y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué pasó? Y fue la luz. La palabra de Dios es vida. Y es vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él dijo, sea la luz. Y fue la luz. Lo que Él dijo existió en el momento. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es vida. Ponme el verso 6, Génesis 1:6.
Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. 7. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y fue así. O sea, lo que Dios dijo que sucediera, sucedió. Y fue así. Y dijo Dios, y fue así. Y dijo, entonces eso se repite 9 veces. No lo voy a leer todo. Lo tengo aquí, pero no lo voy a leer para ganar tiempo. Pero lo que quiero enfatizar es que cuando Dios habla, se hace lo que Él dice. Y dijo Dios y fue hecho. Y dijo Dios y fue hecho. Y al final, en el 31, sí quiero que me lo ponga. Ponme el del 29, verso 29 hasta el 31. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. El 30. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Lo que Dios dijo, dice, y fue así. O sea que fue hecho automáticamente. El 30, y fue así. Entonces el 31. Y vio Dios todo lo que había hecho. Y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. No lo leí los 9 mandatos de Dios, pero son 9 veces que Dios dice: y dijo Dios, y al final está el estribillo: y fue así. Y fue así o fue hecho. O sea que cuando Dios, la palabra de Dios es vida. Lo que sale de la palabra de Dios es vida. Amén. Tengo aquí, como hemos leído, ¿verdad? Hemos visto un patrón que se repite 9 veces. La palabra de Dios tiene vida en sí misma, porque salió de la boca del autor de la vida. Tiene vida en sí mismo lo que Él habla, porque salió de la boca del autor de la vida. La palabra siempre hará aquello para lo cual Dios la envía. Quiero que me ponga ahí, yo creo, en la Nueva Versión Internacional, no sé si la tienen, si no yo la tengo aquí en el teléfono. Isaías 55, 10 y 11. En la Nueva Versión Internacional, si la tiene. Si no, la puede poner en la Valera. Yo la voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Isaías 55, 10 y 11 dice: así como la lluvia y la nieve descienden del cielo. Ese es el 10. Y bueno, aquí, así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar, para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así es también la palabra que sale de mi boca, dice Dios. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Aleluya. La palabra de Dios, cuando sale de su boca, para nosotros que estamos expuestos aquí todos los domingos, todos los jueves, todos los sábados, los líderes, todos los jubileos, va a ser el efecto para el cual Él lo envía. Él dice que no retornará a Él vacía, y Él va a hacer que cumpla sus propósitos en cada uno de nosotros. Así es que vamos a estar atentos, que el Señor me ayude a transmitir esto. Por eso, en el Salmos 33, 6 también dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo lo que conocemos, y por el aliento de su boca, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Y en el verso 9, ahí mismo del Salmo 33 dice: porque Él dijo y fue hecho. Él dijo, lo vimos en Génesis, Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Mandó, lo que Él mandó que sucediera, sucedió. Un día nos dio su palabra a mí, a ti, que estábamos muertos, y nos trajo a vida, porque su palabra es vida.
Y los que estábamos muertos en delitos y pecados, ahora estamos vivos. Porque recibimos una palabra de vida. No fue cualquier palabra, no fue una palabra de tu amigo, una palabra de tu mamá, una palabra de tu hermano. Fue la palabra de Dios que nos despertó, porque la palabra de Dios es vida. Darle un aplauso al Señor. Por ejemplo, Él le dio una palabra al sol. Dios le dijo que fuera hecho la luz, ¿no? o la gran lumbrera. Por eso, por esa palabra que Dios le dio, el sol puede seguir alumbrando y calentando. Por la palabra que Dios le dio. Y los científicos dicen que un día, qué sé yo cuántos años, miles de millones de años, el sol se va a apagar. Y yo te digo que no. Yo digo que el sol se apagaría si Dios le retira su palabra. Mientras esa palabra esté ahí vigente, esa palabra está diciendo: alumbra, alumbra, calienta, calienta, alumbra el pueblo, alumbra a las naciones, alumbra a todo el mundo, calienta. Nos vemos, por ejemplo, los paneles solares, que aunque esté nublado, están cogiendo del sol. Siempre, porque hay una palabra de Dios. Y no es como el panteísmo, que creen como que Dios está dentro del sol. No, Dios no está dentro. Dios dio la palabra ya. Dios dio una palabra de vida y le dijo al sol: alumbra, para que alumbre y caliente, y va a calentar. El mar, por ejemplo, cuando vamos a la playa, vienen las olas y no pasan de ahí. ¿Por qué? Porque hay una palabra de Dios. Una palabra de Dios que le dice al mar: retírate y ven hasta aquí. Porque hay una palabra de vida, una palabra de Dios en todo lo creado. En nosotros también hay una palabra de vida. Porque el día que nos abrió los ojos, que nos quitó las escamas, pudimos ver y pudimos oír su voz. Porque dice que el buen pastor habla y las ovejas oyen su voz, y nosotros oímos su voz, la identificamos esa voz de vida que nos habló y nos resucitó de la condición en que estábamos. ¿Por qué? Porque una palabra de Dios, una palabra de vida para cada uno de nosotros. Aleluya. Digo aquí en mis notas que Él sustenta todas las cosas. Eso lo dice Hebreos 1:3. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Todo lo creado está sustentado por Dios. Todo. Si nos ponemos a imaginar solamente, por ejemplo, las galaxias. Nosotros en la galaxia que estamos, por ejemplo, todos los planetas que están alineados de una manera que no chocan, que giran todo alrededor del sol y se mantienen en una órbita. ¿Quién pudo crear eso tan perfecto? Una palabra de vida de Dios salió para sostener. Dice que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Porque Dios, los científicos pueden tener 50,000 explicaciones, pero al final ellos no quieren creer porque son necios. Porque ellos saben que todo lo conduce a Dios, a un ser supremo que creó todo, un creador. Y Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. El Salmo 119, 116 dice: susténtame. Dice el salmista que entendió eso. El salmista entendió, no sé quién fue que lo escribió este salmo, pero él dice: susténtame conforme a tu palabra y viviré. Y viviré, porque sabía que lo que sale de la boca de Dios es vida. Puedo estar en la condición más pésima, moribundo, lo que sea, pero una palabra de Dios me alienta, me levanta, me sostiene. ¿Cuántas situaciones no pasamos nosotros? Y viene alguien y nos da una palabra que nos levanta y nos sostiene. ¿Por qué? Porque es palabra de vida. Y esta palabra que yo estoy dando no es mía, es palabra de vida. Porque fue hombres inspirados por Dios. Por ejemplo, esto al apóstol Pablo no fue que se le ocurrió, fue el que se dio cuenta que la palabra de Dios es palabra de vida. Vida que necesitamos para vivir esta vida cristiana cada día. También el Salmo 119, 28 dice: se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra.
Wow, yo me imagino el salmista con ese clamor profundo de adentro. Susténtame según tu palabra. Aleluya. Yo pongo aquí en mis notas, el salmista hace esta oración pidiendo a Dios que las escrituras y su verdad sean el alimento y fundamento para vivir con esperanza en momentos de ansiedad, aflicción, tristeza y en momentos donde somos tentados por el diablo también. ¿Cuánto necesitamos la palabra en ese momento? Si no, vayamos a Mateo 4 del 1 al 10. Vamos a leer ese texto. En momentos donde somos tentados por el diablo. Mateo 4 del 1 al 10. Aleluya. Dice, entonces fue Jesús llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Oye, fue el Espíritu que lo llevó, no fue el diablo. El Espíritu. Muchas veces el Espíritu nos lleva a situaciones para que el diablo nos tiente a ver dónde está nuestra convicción. Dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, necesidad. Son los momentos cuando somos tentados fácilmente, en los momentos de necesidad. Aquí dice que Jesús tuvo hambre, pero ¿cuántas situaciones podemos enfrentar de necesidad? Entonces el diablo se aprovecha. Ahí vengo. Pero miren lo que sigue diciendo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, oigan lo que le dijo, lo provocó a Jesús: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Era un desafío, Jesús. ¿Cuántas veces no nos dice a nosotros, tú no di que eres hijo de Dios? Pues entonces hasta hay tal cosa. No, nos cuestiona nuestra condición de hijos para ver si en verdad nos creemos que somos hijos. Pero para eso hay una palabra siempre para responder. Porque miren lo que dijo Jesús. Cuando él le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es vida. Y aunque tenga hambre Jesús, aunque tenga 40 días con hambre, tú no me vas a hacer cambiar a mí de que yo te siga a ti o entre en discusión contigo. No, yo te voy a responder con la palabra. Porque déjame decirte una cosa, que al diablo no se le discute con él, ni se argumenta, solamente se le resiste. ¿Con qué? Con la palabra de vida. Aleluya, aleluya. Jesús le respondió con la Deuteronomio 8:3, porque Jesús mismo era la palabra. El diablo no sabía con quién era que estaba dando. Él creía que era con Adán y Eva que estaba. Sí, porque Jesús mismo era la palabra, y lo vamos a ver más adelante. Jesús es la palabra. Y él contestó con la palabra, porque si eres la palabra, conocía toda la palabra. Él no comenzó a decirle, pero tú no oíste lo que mi padre dijo ahora hace días que me bautizaron. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Con eso es suficiente, que me lo dijo mi padre. No vengas tú a ponerme a dudar a mí de que no soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios, pero no te voy a entrar en argumentos, sino te voy a refutar con la palabra. Porque escrito está, le dijo Jesús, escrito está. En el verso 5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo otra vez, si eres hijo de Dios, échate abajo. Pero el diablo es vivo, mira lo que le dijo, porque escrito está. El diablo también sí, porque él conoce la palabra. Acuérdense lo que nos ha dicho nuestro pastor, que el diablo estuvo con Dios. El diablo estuvo con Dios y conoce todo lo de Dios. Y conoce la palabra también. Por eso yo te insto a que te llene de la palabra de vida, para cuando el diablo te cite la palabra, tú le digas, no, pero escrito está también. Porque miren cómo sigue diciendo. Y le dijo el 6. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a los ángeles mandará acerca de ti. En sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Le estaba citando el Salmo 91. Pero ¿qué le dijo Jesús? Escrito está también.
No tentarás al Señor tu Dios. Le citó ahí a Deuteronomio 6:16. No tentarás al Señor tu Dios. El 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aleluya. Deuteronomio 6:13. Escrito está. Si estamos llenos de la palabra, si nos llenamos de la palabra, vamos a saber cómo responderle al diablo. Aunque él venga con la palabra, vamos a saber cómo responderle. Entonces dice el 11, el diablo entonces le dejó. Dijo: no puedo con este hombre. Y he aquí vinieron ángeles y le servían. Pero me llama la atención de este pasaje que fue el Espíritu que llevó a Jesús al desierto. Dios había dado una declaración ya: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y el diablo lo oyó eso. El diablo oyó eso, digo, porque él trató de desviar a Jesús de la voluntad del Padre. Así también va a ser contigo y conmigo. Muchas veces va a tratar de desviarnos de la voluntad del Padre. Decir: tú estás perdiendo tu tiempo ahí, ¿qué es lo que tú estás buscando? Olvídate de eso. No. Nosotros le hemos creído a una palabra que ha sido dada por Dios, porque hemos sido llamados con una palabra de vida. Y esa palabra de vida nos sostendrá, nos alimentará, nos levantará en los momentos difíciles. ¿Por qué? Porque hemos confiado a su palabra. Y vamos a seguir confiando porque salió de la boca de Dios. Y todo lo que sale de la boca de Dios es verdad. Yo lo creo y me va a sostener aunque pasen los momentos difíciles en mi vida, porque salió de la boca de Dios, del autor de la vida. Aleluya. Yo pongo aquí que al diablo se le olvidó que él estaba frente a quien es la palabra de vida, porque Jesús es la palabra de vida. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Yo quiero que vayamos a Juan capítulo 1 del 1 al 5. Juan capítulo 1 del 1 al 5 en la Reina Valera, sí. Lo vamos a leer y después lo leemos en otra versión. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Está hablando de Jesús. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Voy a leer ese mismo texto en la Nueva Traducción Viviente. Me gustó como lo dice ahí. Nueva Traducción Viviente. Lo puede poner ese mismo texto, Juan del 1 al 5. Ahí está, así dice: en el principio la palabra ya existía. Aquí decía: en el principio era el Verbo, o sea, era la palabra. En el principio la palabra ya existía, ya Jesús existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El 2. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él. Cuando Dios dijo: sea la luz, y fue la luz, fue por medio de Jesús. Estaba inspirado en Jesús, viendo a Jesús, inspirado en Él. Dice que Dios creó todas las cosas por medio de Él, y nada fue creado sin Él. El 4. La palabra que salió de su boca le dio vida a todo lo creado, y su vida trajo luz a todos. El 5. La luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad jamás podrá apagarla. Dale un aplauso al Señor. Pero lo que quiero resaltar aquí, que está hablando, cuando dice en el principio era el Verbo, era la palabra, pero está hablando de Jesús. Él era la palabra, y Dios se inspiró en Jesús para crear todas las cosas. Como dice Colosenses 1:15, dice que Él es el Dios invisible, el primogénito de toda creación, por quien todo fue hecho. Entonces dice:
sean tronos, sean dominios, sean principados, todo fue creado por Él y para Él y por medio de Él, y en Él subsisten todas las cosas. O sea, está hablando de Jesús, porque Jesús es la palabra misma de Dios. Vamos a ver al final si yo puedo dar lo que yo veo acá, ¿no? Porque Jesús es la palabra, y el apóstol le está diciendo a los filipenses que podían ser luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida. Y eso es lo que yo quiero dejar en esta noche, que podemos lograr todas las cosas en la vida cristiana, pero como asidos en la palabra de vida. Quiero que leamos, tengo muchos textos, pero para poder expresar lo que tengo. Primera de Juan, capítulo 1, del 1 al 4, en la Nueva Traducción Viviente. Primera de Juan 1, del 1 al 4, exactamente dice ahí. Les anunciamos al que existe desde el principio. El apóstol Juan está hablando aquí de Jesús, sigue hablando de Jesús. Les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Y mire lo que dice: Él es la palabra de vida. Aleluya, sigue. Él, quien es la misma vida, la vida misma, nos fue revelado. Y nosotros lo vimos y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. El que es la palabra de vida, Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Les anunciamos lo que nosotros hemos visto y oído, para que ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El 4. Escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. Y el apóstol Juan aquí está diciendo esto porque en ese tiempo habían nacido los gnósticos que decían que Jesús era espíritu y que ese cuerpo era una apariencia solamente. Y por eso Juan le está diciendo: nosotros testificamos que lo hemos visto, lo hemos palpado, lo hemos tocado. Porque ellos creían que el cuerpo de Jesús era una apariencia, que era como un fantasma. Eso es lo que, sí, y eso estaba muy, muy patente en ese tiempo, y por eso le está hablando así al pueblo, ¿no? Para que se pudieran dar cuenta de que eso no es así, sino que Jesús, nosotros lo vimos en carne y sangre. Vino, se hizo hombre, se encarnó. Pero Él, me gustó eso donde dice: Él es la palabra de vida. Por eso leí ese texto, porque dice que Él es la palabra de vida. Por ejemplo, de Juan el Bautista dice que era una voz. Juan el Bautista era una voz que clama, una voz, simplemente una voz que clama. Cristo es la palabra de vida. Juan era una voz que clama en el desierto, pero Cristo es la palabra de vida. Y esto era una enseñanza muy común entre los judíos, porque ellos decían que la palabra de Dios era una misma cosa que Dios. Y no estaban equivocados, porque dice la palabra que Jesús y el Padre una misma cosa son. Entonces, si Dios es la palabra, no es la palabra, el Hijo y el Padre son una misma cosa, el Hijo también es la palabra de vida, la palabra de Dios. La palabra de vida, y pongo yo aquí, y no cualquier vida, es vida eterna. Aleluya, dale un aplauso a nuestro Dios. Quiero que vayamos a Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, del 60 al 69. Juan 6, del 60 al 69. Déjame ver si. Aleluya. Comienza, bueno, voy a decir lo que antecede en este texto, porque dice
que Jesús, después que hizo el milagro de los peces y los panes, que alimentó a 5,000 personas, las multitudes le seguían. Pero la mayoría lo seguía era por alimentarse, por comer. Sí, porque parece que en ese tiempo la cosa no estaba muy buena, ¿no? Sí. Y entonces las multitudes le seguían. Pero era por la comida, por verdad, estaban comiendo bien. Y entonces, y sabes que muchas veces nosotros, los cristianos, algunas veces buscamos de Jesús buscando beneficio, ¿no? Buscando la motivación que nos invitan para que tal cosa, los milagros que aquí en esta iglesia van a suceder, milagros que van, y se llena la iglesia porque anuncia que viene fulano de tal. O sea, hay incentivos. Entonces dice aquí que muchos, al oírla, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Porque comenzaron las multitudes a irse después que se alimentaron, porque Jesús le dijo que Él era el pan de vida. Cómanme a mí. Ese es el pan que verdaderamente ustedes necesitan, pan de vida, palabra de vida. Eso es lo que ustedes necesitan de mí. No alimentarse de panes y peces, sino aliméntense de mí. Y ellos dijeron: pero ven acá, y esto no es Jesús, el hijo de José y María. Y Él está diciendo ahora que descendió del cielo. Pero este tipo está raro, ¿no? Decían ellos. Entonces hasta los discípulos se contagiaron. Entonces por eso dice así: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y sabe que algunas veces cuando Dios nos habla fuerte, cuando nos disciplina, cuando nos corrige, salimos diciendo: wow, Dios habló fuerte hoy. Pero yo te insto a que cuando Dios hable fuerte, tú digas: Señor, ayúdame a digerir esta palabra, porque yo la necesito para continuar esta carrera contigo, porque es palabra de vida lo que estamos recibiendo. ¿Qué fue lo que recibimos el 31 de diciembre? Palabras de vida. Pero en la palabra de vida hay una demanda. Hay una demanda también de parte de Dios. Dios nos estaba diciendo de perdonar, de comenzar este año a perdonarlo entre nosotros. Que yo siempre digo que yo no entiendo eso, que entre nosotros estemos con discordia, enemigos, que no nos hablamos. Yo no entiendo eso, no puede ser. Si Dios nos perdonó todas nuestras maldades, todas nuestras iniquidades, todo lo malo que éramos, porque aquí no había ninguno que éramos buenos. Todos estábamos dañados y Él nos perdonó y nos aceptó como somos. Y dice que tiró todos esos pecados al fondo del mar. ¿Cómo yo no puedo perdonar a mi hermano? Por lo que sea. Yo digo, el más maduro tiene que ir y decirle: mira, perdóname, aunque no fuera tú que fallara. Pero tenemos que estar unidos. La iglesia tiene que estar unida. Tenemos que ser unidos. ¿Verdad? Que nos amemos. Por eso... No lo incluí aquí porque si predico otro día lo incluiría. Cuando comienza diciendo el apóstol, ¿cómo comienza él diciendo? Haced todo, no alguna cosa, todo sin murmuraciones y contiendas. Wow, parece que eso sea de siglo en siglo se ha seguido, porque seguimos en lo mismo, en las murmuraciones y en las contiendas. Tú no ves los pleitos que cada rato hay que estar apagando fuego. Los pastores, sí, tratando de unir a los hermanos. Es increíble. Y las murmuraciones ni se diga. Que Dios nos ayude. Las murmuraciones ni se diga. Porque cuánto nos gusta murmurar. Y me voy a incluir yo también. Sí, porque muchas veces murmuramos porque vemos tal cosa que parece. Y ya estoy murmurando. Y si puedo, llamo, mira, fulano. Murmurando. Y parece que los filipenses también tenían ese mal de murmurar y contienda entre ellos. Porque hay una historia ahí mismo en Filipenses, creo que en el capítulo 3 o 4, que habla de Síntique y Evodia. Y yo estuve averiguando, eran dos hermanas que estaban en un ministerio, ¿verdad? Y se armó un pleito entre ellos, una contienda increíble. Y eran dos hermanas preciosas
que servían con amor y que estaban ayudando ahí en todo. Pero entraron en una contienda que estaban de pleito y que no se hablaban. Pues el apóstol tuvo que buscar y unirlas para decirle, pero ¿cómo es posible que vamos a seguir en esta división, en estas contiendas? Si ustedes son hijas de Dios, salvadas las dos, ¿cómo vamos a seguir en esto? Es necesario que haya unión, porque el diablo vino para matar, destruir, dividir. Pero ¿qué dice? Que Dios quiere una iglesia unida, unida, unida. Aleluya, unida. Quiere la unidad. Mire, si es tan difícil la unidad, que en Pentecostés duraron 10 días, 9 días divididos, pidiendo cada uno lo mío propio. Yo quiero que me sienten a la derecha de Jesús, el otro que me sienten a la izquierda. Yo quiero reinar allá en el cielo, quiero tal cosa. Y todo el mundo pidiendo, ay, pidiendo. Hasta que entendieron y dijeron, pero de esta manera no va a descender el Espíritu. Porque el Espíritu desciende solamente cuando hay unidad. Y dice que cuando se unieron y tuvieron un mismo sentir, descendió el Espíritu Santo y lo llenó. Yo quiero una llenura del Espíritu. Pero vamos a unirnos entonces. Todos queremos una llenura del Espíritu porque haya unidad. El día que nos unamos y tengamos un mismo sentir, vamos a recibir el derramamiento del Espíritu Santo. Dale aplauso a nuestro Dios. Entonces seguimos leyendo, porque me quedé en el 61, dice. Ahora, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos, oiga, murmuraban, míralo ahí la palabra, murmuraban de esto. Pues comenzaron a decir, oiga, esta palabra está fuerte. Esto que nos están dando aquí, mira, te da demasiado demanda. Yo no sé si nosotros vamos a aguantar esto. Pero Jesús, como conocía todo, dijo, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, le dijo, ¿esto os ofende? Pues qué, si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Entonces miren que esto aquí, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Entonces eso lo dijo Jesús. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Otra vez, el Espíritu es el que da vida. La murmuración es de la carne. Eso no es del Espíritu. No me digas tú, porque la gente dice muchas veces, mira, no, vamos, ¿qué es lo que te está pasando? Entonces, sí, vamos a orar por ti. Mentira, lo que quieres saber. Tú sabes, sí. Sí, lo que quieren es saber. La murmuración, ¿tú entiendes? Dice que no, dime que no, mentira, lo que están buscando es saber qué es lo que está pasando para murmurar. Que el Espíritu nos ayude, no. Pero así somos realmente, ¿no? Así somos realmente. El Espíritu es el que da vida. Por eso tenemos un libro, el manual de la vida en el Espíritu, para saber vivir y para saber entender y saber conocer qué es lo que le agrada a Dios, cómo yo debo moverme, cómo yo debo caminar. Y digo estas cosas y son para mí también, porque yo no lo he logrado. Yo no lo he logrado. Uno de vez en cuando se le zafan sus cositas. No, y el Espíritu viene y te agarra y te redarguye. Pero Vicente, ¿cómo es posible que tú, que estás creciendo en el conocimiento mío y que Dios te está levantando en esto, cómo tú sales con estas cosas? ¿Cómo tú estás criticando al hermano? Ayúdalo, levántalo. No lo dejes caído. Ve a socorrerlo. Ve a socorrerlo, a ver qué le pasa. Pero mayormente lo que queremos es acabar con él. Y si es uno que está al lado de nosotros, una competencia. Que Dios lo quite del camino. Señor, ayúdanos a entender. Ayúdanos a entender lo que es la vida del reino de Dios. Porque eso es lo que predicamos aquí. La vida del reino de Dios. Y tenemos una palabra. Dice que tenemos la palabra profética más segura. Dijo el apóstol Pedro, la palabra profética más segura. Nosotros estamos completos. Hay un depósito que está llenándose todos los días. ¿Sabes los años? Yo tengo 20 años aquí. Otros tienen más que yo sé, pero 20 años recibiendo palabras. Si esa palabra no hace algo en mí, yo dejo esto. Si esta palabra no hace en mí, yo dejo esto y no voy a estar perdiendo el tiempo. Si yo he entendido que Dios me llamó, que Dios a todos nosotros nos llamó, nos escogió para esto, vamos a obedecer a su palabra. Porque ya la tenemos con nosotros. Aleluya.
Dice Jesús, las palabras que yo os he hablado, le está diciendo a sus discípulos, son espíritu y son vida. No son para estar murmurando, son para recibirla y para vivirla. 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. 65. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos, mira qué interesante, volvieron atrás y ya no andaban con él. Déjalo un minuto. Eso es muy común, eso es muy común. La gente cuando le están dando palabra de vida para que viva la vida de Dios, para que se mueva en lo de Dios, entonces dicen, no, yo me voy. Es demasiado lo que me están demandando. No. Es cuando tú tienes que decir, Señor, ayúdame a poder recibir esta palabra, a poder hacerla mía, asirme de ella, como dice el apóstol, asidos de la palabra de vida. Pero desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. El 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Wow, Eso me gusta de Jesús, que era claro. Que nosotros andamos envolviendo. No, pero ¿cómo es posible que tú te vas a ir? No. Vamos a cambiar el mensaje para que tú te quedes. No. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Santo. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Eso no se oye, ¿verdad? Wow, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Pues yo no me quiero ir de aquí para el cielo. Aleluya, de aquí para el cielo. Me acuerda una vez, había un pastor aquí que no voy a decir el nombre, pero algunos cuando yo diga esto van a saber quién era. Que él predicaba y entonces decía, esa palabra fue dura, palabra dura, durita. Y entonces un día me lo dijo a mí y yo le dije, pastor, si es dura, la masticamos bien, la saboramos bien y nos la comemos bien. Porque sea dura, yo no voy a dejar de oírla, no voy a dejar de recibirla. Mientras más dura, mejor para nosotros. Porque nosotros somos duros de pelar, dice, ¿no? Entonces, Jesús, ¿queréis acaso iros también vosotros? El 68, porque quiero llegar a algo aquí. Entonces, oigan, les respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Aleluya. Déjame, no me lo quite. Oye, Pedro era tremendo, ¿verdad? Él era impulsivo, pero tenía un corazón tan lindo. De momento perdía la brújula, ¿no? Sí, porque un día le dijo a Jesús que no fuera, que se le metió en el medio. Jesús le dijo, me eres tropiezo, Satanás, me eres tropiezo, quítate de mi camino, get behind me, dice en la King James, get behind me, ponte detrás de mí, que ahí que tú debes de estar siguiéndome, no te me atraviese adelante, ponte atrás. Sí, pues le dice a Pedro, porque Pedro siempre salía con una de las cosas ahí, pero mira Pedro lo que le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Dale un aplauso, aleluya. Y eso digo yo, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Oye, y nosotros hoy podemos decirlo eso con fuerza, porque estábamos bien muertos y ahora estamos vivos, llenos de vida para vivir la vida de Él. Porque fue palabra de vida que recibimos, palabra de vida que penetró en nuestros corazones. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. 69. Y nosotros, continúa diciendo Pedro, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué lindo, Pedro. Dale otro aplauso a nuestro Dios. Yo pongo aquí en mis notas, con esta declaración, el apóstol Pedro reconoce
que a diferencia de otras enseñanzas, las palabras de Jesús son las únicas que ofrecen vida abundante, indestructible y eterna. No es una vida pasajera, es una vida eterna. Y no es eterna porque vamos a ir a la eternidad, no, eterna porque vino del eterno. Y es eterna porque que tenemos que comenzar a vivirla aquí en la tierra. La vida eterna que hemos recibido tú y yo. Y Pedro estaba bien claro en eso. Yo tengo aquí también mis notas. Tú y yo somos bienaventurados porque Él, Jesús, nos ha revelado estas cosas. Y ahora podemos decir como Pedro: ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y en otra parte dice, cuando Jesús preguntó: ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Y Pedro dijo: tú eres el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Hasta aquí tenemos claro, ¿no?, lo que es palabra de vida, ¿verdad? He podido decir, he podido explicar lo que es palabra de vida. Jesús mismo es la palabra de vida, porque Él estuvo con el Padre desde la eternidad. El Padre dice que se inspiró en el Hijo para hacer todas las cosas. Las palabras que salieron de la boca del Padre fue inspirado en el Hijo. Y por eso el Hijo es palabra de vida. Entonces estamos listos para volver al texto donde comenzamos. Volvamos a Filipenses 2, 14, 16 otra vez. Lo voy a leer otra vez para entonces aplicar lo que el Señor me dio. Dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Propósito: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Dice el apóstol. Wow. El apóstol quería que esa iglesia, lo que quiero yo también con todos nosotros, que nosotros entendamos qué es lo que hemos recibido. Que esa palabra de vida que hemos recibido, que la recibimos toda la semana. Toda la semana. El miércoles pasado tuvimos como 3 horas de palabras de vida. Que como decía, no sé si fue Melvin que dijo, o Patricio, que muchas veces se nos olvida. Se nos olvida hasta lo que el pastor dijo ya el miércoles. Si no lo retenemos, si no nos aferramos a eso, porque vamos a ver lo que significa esta palabra, se nos olvida y ya pasó como una predicación poderosa, una palabra poderosa, y decimos: wow, qué mensaje. Y algunas veces a algunos tú le preguntas: ¿y qué fue lo que dijo? No, estuvo poderoso. ¿Pero qué fue lo que dijo? No, fue glorioso. Pero solamente y nos quedamos ahí. Sí, solamente de eso nos quedamos con poderoso, una palabra que vino de arriba. No. Tenemos que asirnos de la palabra de vida. Y esa palabra asidos, oigan lo que significa. No lo puse en el significado en griego, pero lo que significa en sí. Asidos, prestar atención. Número 1, prestar atención. ¿Cómo se presta atención? Tú estando atento, oyendo y mirando. Una vez que me cogió con estudiar a mí, lo he contado algunas veces, y fui a Naya College, un instituto cristiano. Sí, y estaba estudiando una carrera y bueno, la cuestión fue que en el primer año nos dieron una clase, me acuerdo que nunca se me ha olvidado, que se llamaba cómo ser un estudiante, how to become a master student. Cómo ser un estudiante bien, ¿verdad? Un maestro, un master student, un estudiante. Wow, y habían 10 cosas que decía. Yo me acuerdo solamente de una, pero eran cosas que... Sí, eran 10 cosas que decían que tú la llevaras a cabo. Pero yo me acuerdo de una que decía que se sentara uno siempre al frente. Que se sentara al frente, ¿por qué? Porque tú estás pendiente. Si tú estás atrás, tú estás viendo que se movió fulano, que aquel está vestido de verde, que este está de rojo. Pero si tú estás al frente, en los primeros asientos, tú estás ahí mirando. Y yo me acuerdo que cuando llegué aquí, me sentaba ahí donde está Mateo, por ahí más o menos, o William, uno de esos asientos era. Yo comencé a aplicar eso. Porque en verdad era algo que tú le sacabas beneficio, porque tú estabas atento. Entonces,
prestar atención. Ha sido prestar atención, estar atento a la palabra, a lo que se está diciendo. Aferrarse fuertemente. Oye, aferrarse fuertemente. ¿Qué es aferrarse? Es cuando tú te agarras ahí. Tú te agarras que no te quieres soltar y tú te estás ahogando y te tiran un salvavidas, mira. O si alguien va a sacarte, tú te agarras de ese que lo ahoga fácilmente. Tú te aferras. Porque está pasando una necesidad. Y nosotros, como dijimos al principio, vivimos por cada palabra que sale de la boca de Dios. Entonces tenemos que aferrarnos a ella. Aferrarnos, asirnos de ella. Atarnos a ella. Aleluya. Aferrarse fuertemente. Retén lo que tienes. Le dice el apóstol Pablo. Retén lo que tienes. Agarrarse con fuerza de algo. Eso es así, agarrarse con fuerza de algo. Yo no lo suelto esto, mire. Así tenemos que hacer con la palabra. Agarrarnos de ella. Porque es que la vamos a necesitar cada día. Hay situaciones en las que nos vemos envueltos, por la razón que sea, que si no viene una palabra de Dios a tu vida, tú te derrumbas, te caes, ya abandonas. No quieres ni volver a la iglesia ni nada por lo que te está sucediendo. No, pero tú te aferras. Hay una palabra que me la dieron hace tiempo. Yo estoy lleno de la palabra. Y como Jesús le respondió al diablo, porque estaba lleno de la palabra. Tú tienes hambre, convierte esta piedra en pan. Eso es lo más rápido, lo más fácil. Si vamos a convertirlo en pan. No solo de pan vive el hombre, le dijo Jesús, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Porque Él entendió. Aleluya. Agarrarse con fuerza de algo. Por ahí otra cosita que dice aquí. Echar mano. La agarro, la cojo conmigo, no la suelto. Echa mano de la palabra. Echa mano de la palabra del miércoles. Echa mano de cada palabra que tú estás oyendo, que tú estás escuchando. Echa mano. Otra cosa, guardar. Y me gustó esa guardar porque busqué la definición y es poner un cerco. Guardar es como poner un cerco alrededor de la palabra. Un cerco para que no nada penetre. Ninguna cosa penetre. Ni nadie que quiera venir a traerme otra cosa diferente. Porque si tú conoces la palabra, si tú te aferras a la palabra, cualquier viento de doctrina que ande por ahí, cualquiera te quiere sacar. Entonces no, espérate. Esa no es la palabra de vida. Esa es palabra de hombre que me está dando. Yo le echo mano a lo que yo tengo, a lo que yo he recibido. Yo me aferro, yo me ato de ella. Aleluya, no la suelto. Aleluya. Guardar, poner cerco, cercar, custodiar, vigilar. Y esta más linda, atesorarla. Wow, atesorarla. ¿Qué tú atesoras? Un tesoro. Algo que tiene un valor preciado, ¿no? Tú lo atesoras, atesóralo. Eso es asirse, también ha sido atesorar. Prenderse. Tener sujetado. No soltar. Aleluya, no soltar. No suelte la palabra. No la suelte para nada. Ni como te esté bañando la suelte. No la suelte. Aleluya, aférrate a ella. Aleluya. Poner el ojo sobre. Eso es guardar, ponerle el ojo sobre. Voy a poner el ojo sobre la palabra. Cada día que tú te alimentas con la palabra, hay un depósito que se está llenando. Y cuando tú lo necesitas, tú haces así, ¡fup! Echa mano de esa palabra, asirse de esa palabra, aleluya. Yo tengo aquí en mis notas, aferrarse no solo es oír o leer. Oigan bien, aferrarse no es solo oír y leer, que es importante, eso es importante. Pero eso no solamente aferrarse, sino tener una sujeción completa a las escrituras. Eso es aferrarse, tener una sujeción completa. ¿Qué es sujeción? Obediencia. Eso es aferrarse, tener una sujeción completa a las escrituras. Aleluya. Vamos a leer ahí en Filipenses 3:12. Este pasaje también poderoso del apóstol. Dice el apóstol: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto,
sino que prosigo, persisto. Como nos predicó el pastor 2 semanas o 3 atrás, en los mensajes que nos está predicando de estar dispuesto. Dice el apóstol, sino que prosigo, que persisto. ¿Por qué persisto? Porque estoy determinado en lo que quiero. Dice, y prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Aleluya. Yo estoy con el apóstol y digo lo mismo. No es que yo lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Sí, porque nos falta mucho para llegar. Perfecto aquí es madurez que está hablando. Nos falta mucho para la madurez. Pero una cosa hago, que prosigo. No me detengo, no vuelvo atrás. Prosigo por ver si logro asir, echar mano a aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Porque ya Cristo nos alcanzó, nos echó mano, nos agarró, nos aferró. Pues yo quiero lo mismo, yo quiero aferrarme a la palabra de vida que es Cristo. Aleluya, aleluya, dale aplauso. Aleluya, aleluya. Segunda de Timoteo 1, 12 al 14 en la Reina Valera. Esto es un tremendo pasaje también. Dice el apóstol, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y la palabra guardar aquí es de la misma que estamos hablando. De cercar, de vigilar, de custodiar, de asirse. Es lo mismo, es la misma, asirse. Dice, es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Dice, por lo cual así mismo padezco y no me avergüenzo. Aleluya, porque me voy a aferrar a ese depósito que tengo, porque ese depósito está aquí, es el que te va a levantar en los momentos difíciles. Sigue el 13. Entonces mira lo que dice, retén, la misma palabra, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Pablo hablándole a Timoteo, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Y el 14 dice, guarda, atesora, aférrate, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y eso te lo vengo a decir esta noche, guarda el buen depósito. Oye, porque aquí todito estamos llenos de palabra de vida. Si la obedecemos o no la obedecemos, cada uno sabe. Pero de que hay un depósito que está lleno, todo está, el que menos años tenga aquí está lleno. Porque aquí hay mucha palabra de vida. Dice, yo te voy a decir una cosa. Aférrate a esa palabra. Aférrate, reténla, échale mano, no la suelte, guárdala, atesórala, cuídala, vigílala, custódiala. Aleluya, aleluya. Apocalipsis capítulo 1 verso 3. Me gusta eso. Apocalipsis 1 verso 3. Ahí está así. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Me gusta eso, el que lee y los que oyen, porque oír es obedecer. Oír es obedecer. El que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Wow, me gusta la parte final. Y guardan las cosas en ella escritas, o sea, la que está escrito en la palabra, la guardan porque el tiempo está cerca. Oye, y Pablo lo estaba diciendo en el año, el apóstol Juan, sí, ahí, en 90 después de Cristo. ¿Y cuánto han pasado después de eso? Y dice que está cerca, y está cerca. Y yo creo que ahora está más cerca que nunca. Por eso guarda las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Primera de Timoteo 6, del 11 al 12. Primera de Timoteo 6, 11 y 12. Hablándole de Pablo a Timoteo. Mas tú, oh hombre de Dios,
Huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. El 12. Pelea la buena batalla de la fe. ¿Qué dice? Echa mano de la vida eterna. Echa mano, aférrate a la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Echa mano, echa mano. El pastor en el mensaje del miércoles dijo algo que me acordé y lo anoté aquí. Dice, echa mano de las armas de la justicia de Cristo. Echa mano de las armas de la justicia de Cristo. Retén esa palabra. Echa mano de las armas de la justicia de Cristo. Aleluya. Y voy a terminar con este texto. Apocalipsis 3. Del 7 al 13 en la Nueva Traducción Viviente. Yo lo quiero esto. Apocalipsis 3 del 7 al 13 en la Nueva Traducción Viviente. Ahí está. Y aquí está hablando Jesús. Jesús mismo le está hablando al ángel de la iglesia de Filadelfia. Dice así: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Filadelfia. Este es el mensaje de aquel que es santo y verdadero. Aleluya. Mira qué atributo le está dando a Jesús. Santo, al único que se le llamaba santo era Dios. Y él le está dando el mismo atributo de aquel que es santo y verdadero. El que tiene la llave de David. Lo que él abre, nadie puede cerrar. Y lo que él cierra, nadie puede abrir. Aleluya. Eso es de Jesús que está hablando. El que tiene, o sea, la autoridad. Cuando está hablando de la llave de David, el que tiene la autoridad. Lo que él abre, nadie puede cerrar. Y lo que él cierra, nadie puede abrir. El 8. Yo sé todo lo que haces, y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Aleluya. Tienes poca fuerza, sin embargo has obedecido mi palabra. Aleluya. Miren lo que en la Reina Valera ahí dice: yo sé que tú tienes poca fuerza, sin embargo tú has guardado mi palabra. Pero guardar es obedecer. Y aquí lo dice: aunque tú tienes poca fuerza, sin embargo has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. Aleluya. Sigue el 9. Mira a esos que pertenecen a la sinagoga de Satanás, esos mentirosos que dicen ser judíos y no lo son. Los obligaré a que vengan y se postren a tus pies. Ellos conocerán que es a ti a quien amo. El 10. Dado que has obedecido mi mandato de perseverar. En la Reina Valera dice: dado que has guardado con paciencia. O sea, la palabra con paciencia aquí dice que has obedecido, porque eso es guardar. Que has obedecido mi mandato de perseverar. Yo te protegeré del gran tiempo que vendrá sobre el mundo entero. Wow, wow. Para probar a los que pertenecen a este mundo. Déjame un minuto ahí. ¿Tú estás oyendo lo que le está diciendo a Filadelfia? Porque tú has obedecido a mi palabra, porque tú te has aferrado a mi palabra, porque tú has guardado mi palabra, yo te voy a proteger del tiempo, del gran tiempo de prueba que vendrá sobre la tierra. Yo no sé si yo estoy profetizando, solo Dios sabe, pero Dios te está diciendo que obedezca a mi palabra, que te aferres a mi palabra por el gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero, para probar a los que pertenecen a este mundo. Pero gracias le damos a Dios que tú y yo no pertenecemos a este mundo. Tú y yo pertenecemos al reino de los cielos, y tú y yo estamos siendo dirigidos por la palabra de vida. Así es que si tú has obedecido como obedecieron los de Filadelfia, nada hemos de temer. Nada hemos de temer por lo que dicen que se va a acabar el mundo, que va a venir.
Aleluya. Si la palabra de vida, tú te has aferrado a ella, tú la has guardado, la has cuidado, la has obedecido, seguimos adelante creyéndole a nuestro Dios y esperando en Él. Que cuando Él quiera venir, lo esperaremos. Estamos aquí bien dispuestos para esperarle. Dale aplauso a nuestro Dios. Ponme el 11. Mira lo que dice Jesús. Yo vengo pronto. Aférrate a lo que tienes. Yo vengo pronto. Aférrate, la misma palabra. Aférrate a lo que tienes para que nadie te quite tu corona. Aleluya. Y no se trata de salvación. Eso no te trata de salvación. Eso está seguro. Eso está seguro. Pero aférrate a lo que tienes. Aférrate a lo que has recibido. Guarda lo que has recibido. Atesora lo que has recibido. Para que nadie te quite tu corona. El 12. A todos los que salgan vencedores los haré columnas en el templo de mi Dios, y nunca tendrán que salir de allí. Yo escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios, y ellos serán ciudadanos de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo y de mi Dios. Y también escribiré en ellos mi nuevo nombre. Aleluya, aleluya, aleluya. Y también escribiré en ellos mi nuevo nombre. Ponme el 13. Oigan lo que dice ahí. Óyelo bien, iglesia. Todo el que tenga oídos para oír. Todos tenemos oído para oír, ¿verdad? Debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él le dice a las iglesias. Aleluya, dale aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Y en el principio yo dije que dice que había una puerta abierta. Y según yo estaba leyendo eso, digo, wow. Vino el flash ahí, digo, una puerta abierta. Pero Jesús dice que Él es la puerta de las ovejas. Y busqué el texto, Juan 10:7, y dice, yo soy la puerta de las ovejas. Esta puerta abierta que le dice que ellos tenían había una puerta abierta que nadie le iba a cerrar. Esa puerta abierta es Jesucristo. Amén. Y esta es la puerta que está abierta para entrar al reino de Dios. Amén. Aleluya. El que obedece a la palabra de Dios, el que se aferra a la palabra de Dios, el que guarda la palabra de Dios, va a haber una puerta abierta, que es Jesucristo, el único que conduce al Padre. Aleluya. Dale aplauso al Señor. Y termino diciendo estas palabras aquí que escribí. Y digo, la primero que digo es, no menospreciemos la palabra de vida. No menospreciemos. ¿Y cuándo menospreciamos? Cuando no hacemos caso, cuando no obedecemos, cuando la palabra me entra por aquí y me sale por acá. Y no, ya se ha perdido la sensibilidad del Espíritu. Y me pueden, no sé si se acuerdan de los mensajes del pastor, la dureza del corazón, cardioporosis, ¿no? Que llega a un extremo, llegamos los seres humanos, que ya la palabra nos da aquí, rebota, porque hemos creado una capa de unas rocas, porque dice que son como una arenilla que se va formando, y llega un momento que hay una dureza tan grande que la palabra ya no hace efecto en nosotros. Viene boom, eso es para Pedro que está allá en su casa. Eso sí, desechamos. Yo digo así, no menospreciemos la palabra de vida. Valoremos cada palabra que ha salido de su boca. Retén lo que tienes. Guarda el depósito de Dios que está en ti. Y oye, nadie puede vivir de cada palabra que sale de la boca de Dios si no la guarda. Tú puedes repetir el texto muchas veces, pero si tú no la guardas, si tú no la obedeces, tú no vas a vivir de cada palabra. Si no se aferra a ella, si no la atesora, si no la hace suya, lo voy a leer otra vez. Nadie puede vivir de cada palabra que sale de su boca, que sale de la boca de Dios, si no la guarda, si no se aferra a ella, si no la atesora, si no la hace suya. Que no se pierda ninguna de todas las palabras que tú y yo hemos recibido. Amén. Que no se pierda, que no se pierda. Yo hago una pregunta. ¿Hemos valorado
la palabra que recibimos cada jueves, cada domingo, cada sábado, los líderes que venimos a la oración. Hemos valorado esa palabra y la hemos valorado de la única manera si obedecemos a ella, si estamos siendo guiados por ella, si la guardamos, si la atesoramos. Valoramos la palabra cuando la obedecemos. Y termino diciendo que la palabra es para amarla y para vivirla. Dale aplauso al Señor. Aleluya. Padre, gracias te doy por ayudarme a transmitir esta palabra, esta sencilla palabra, Señor, pero que yo sé que es muy necesaria para cada uno de nosotros. Porque, Señor, este es el manual de nuestra vida. Este es el manual, la palabra tuya, la palabra inspirada, palabra de vida, palabra de Dios, que nos fue dada para dirigirnos en todas las cosas. ¿Cómo vamos a menospreciar lo que ha salido de la boca del Padre? ¿Cómo vamos a menospreciar la palabra que ha salido de su boca, la palabra que nos salvó, la palabra que nos levantó de la muerte, que nos dio vida nueva en Cristo Jesús? ¿Cómo vamos a menospreciarla? Valoremos la palabra que hemos recibido, valoremos esa palabra de Dios que es Cristo mismo, la palabra de vida. Oh Señor, y que podamos decir: ya no vivo yo, vive Cristo en mí, porque su palabra yo la atesoro, yo la guardo, yo la custodio, yo la cuido, yo la amo, yo quiero vivirla, yo quiero que sea parte de mi vida, yo quiero echar mano de toda la palabra que hemos recibido. Padre, ayúdanos a cada uno, porque necesitamos tu ayuda para esto, pero vamos a disponernos de todo corazón en este nuevo año que comenzamos. Echemos mano de todas las armaduras de la justicia de Cristo, Padre, porque Cristo el pecado lo convirtió en justicia, la muerte la convirtió en vida, la enemistad la convirtió en reconciliación, Señor. Y todo Él lo hizo para que tú y yo podamos vivir como hijos verdaderos de Él. Dale un aplauso al Rey, aleluya. Ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.